Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de noticias jugosas, porque hoy vamos a hablar de la pareja que incendió las pantallas y los corazones de medio mundo. Si adivinaron, vamos a meternos de lleno en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva y momentos inolvidables. Hoy les traigo algo que sé que van a amar, porque vamos a revelar un secreto, una faceta desconocida de Kerem Bürsin, contada nada más y nada menos que por la mismísima Ander Cell. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Durante mucho tiempo hemos visto a Kerem en la pantalla como el galán perfecto, el chico divertido y carismático que nos roba el aliento con una simple sonrisa. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué secretos guarda Kerem que Ande, quien lo conoció tan íntimamente, está dispuesta a revelar? Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y revelaciones, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Así que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos momentos de chismorreo sano, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esa forma, se perderán ni una sola de las exclusivas que tengo preparadas para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Y por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo por descubrir este secreto de Kerem. Vamos a por ello. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta historia. Como todos sabemos, Ander Cell y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, no solo en la pantalla gracias a su éxito arrollador en Senkalkapm, Love is in the Air, sino también fuera de ella. Su relación, aunque breve, fue intensa y capturó la atención de fans en todo el mundo. Y aunque ya no están juntos, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones, y la curiosidad por saber más sobre ellos persiste. Es precisamente esa curiosidad la que nos trae aquí hoy. Después de su ruptura, Ande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación pasada. Sin embargo, en una entrevista reciente, Ande se animó a compartir algunos detalles sobre su experiencia con Kerem, revelando un lado de él que pocos conocían. Y ese lado, mis queridos chismosos, es el que vamos a desentrañar hoy. Según Ande, Kerem es mucho más que el galán de telenovela que vemos en la pantalla. Sí, es guapo, sí, es carismático, pero también es un hombre profundamente sensible, inteligente y apasionado. Ande reveló que Kerem tiene una faceta intelectual muy desarrollada, un amor por la lectura y el aprendizaje que la sorprendió desde el principio. Kerem es un devorador de libros, confesó Ande. Siempre lo veía con un libro entre manos, ya fuera en el set, en el avión o en su tiempo libre. Le encanta aprender cosas nuevas y está siempre dispuesto a debatir sobre temas interesantes. Esta pasión por el conocimiento no se limita a la lectura. Ande también reveló que Kerem es un gran aficionado al cine y al arte, y que disfruta mucho visitando museos y galerías. Me sorprendió mucho su conocimiento sobre arte, dijo Ande. Íbamos a museos y él me explicaba todo sobre las obras, los artistas, los movimientos. Me enseñó a apreciar el arte de una manera diferente. Pero la faceta intelectual de Kerem no es lo único que Ande reveló. También habló de su lado más sensible y vulnerable. Kerem tiene un corazón enorme, dijo Ande. Es una persona muy empática y se preocupa mucho por los demás. Siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesita y tiene un gran sentido de la justicia. Ande contó una anécdota en la que Kerem la sorprendió con su sensibilidad. Durante el rodaje de Senkalkapm, hubo un día en el que Ande se sintió particularmente triste y desanimada. Kerem, al darse cuenta de su estado de ánimo, la llevó a un lugar tranquilo y la escuchó hablar de sus problemas. Me sentí muy reconfortada por su apoyo, dijo Ande. Me demostró que era un amigo de verdad, alguien en quien podía confiar. Además de su sensibilidad, Ande también destacó el gran sentido del humor de Kerem. Kerem es muy divertido, dijo Ande. Siempre me hacía reír con sus ocurrencias y su sentido del humor sarcástico. Era muy fácil pasar un buen rato con él. Ande recordó un momento en particular en el que Kerem la hizo reír a carcajadas. Durante un viaje a Italia, Kerem intentó hablar italiano, pero su pronunciación era desastrosa. Fue muy gracioso, dijo Ande. No paraba de reír mientras lo escuchaba intentar hablar italiano. Era un desastre, pero muy divertido. Pero no todo fueron risas y momentos felices. Ande también habló de los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la intensa atención mediática que recibieron. Fue muy difícil mantener nuestra relación en privado, dijo Ande. Los paparazzi nos seguían a todas partes y la prensa inventaba historias sobre nosotros. Era muy estresante. Ande reveló que la presión mediática llegó a afectar su relación. Hubo momentos en los que nos sentimos muy agobiados, dijo Ande. Era difícil mantener la calma y la cordura cuando todo el mundo estaba opinando sobre nuestra relación.
A pesar de los desafíos, Ande dijo que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo con Kerem. Aprendí mucho de él, dijo Ande. Me enseñó a ser más paciente, más tolerante y más comprensiva. Siempre estaré agradecida por el tiempo que pasamos juntos. Ande también dijo que respeta mucho a Kerem como persona y como profesional. Es un gran actor y una gran persona, dijo Ande. Le deseo todo lo mejor en el futuro. Pero, ¿qué fue lo que realmente sorprendió a Ande de Kerem? Más allá de su inteligencia, su sensibilidad y su sentido del humor, Ande confesó que lo que más la impresionó de Kerem fue su autenticidad. Kerem es genuino, dijo Ande. Es tal como lo ves. No intenta ser alguien que no es. Es honesto consigo mismo y con los demás. Eso es algo que admiro mucho. Ande explicó que Kerem siempre fue fiel a sus principios y a sus valores, incluso cuando eso significaba ir en contra de la corriente. No le importa lo que piensen los demás, dijo Ande. Él hace lo que cree que es correcto sin importar las consecuencias. Eso es algo que me inspiró mucho. Y aquí viene la bomba final, la revelación que nadie esperaba. Ande contó que Kerem tiene un talento oculto, algo que pocos conocen, es un excelente cocinero. Kerem cocina de maravilla, dijo Ande. Me sorprendió mucho cuando descubrí que le encantaba cocinar. Hace unos platos deliciosos. Ande reveló que Kerem solía cocinar para ella y que siempre la sorprendía con sus creaciones culinarias. Es un chef increíble, dijo Ande. Tiene una mano para la cocina que ya quisieran muchos chefs profesionales. Al parecer, Kerem tiene una especialidad, la cocina italiana. Le encanta hacer pasta fresca y salsas caseras, dijo Ande. Sus platos italianos son espectaculares. Imagínense eso. El galán de telenovela, el chico cool y carismático, resulta ser un chef experto en la cocina italiana. ¿Quién lo hubiera imaginado? Esta revelación nos muestra que Kerem es mucho más complejo y multifacético de lo que podríamos pensar. Es un hombre con pasiones diversas, talentos ocultos y una personalidad que va mucho más allá de la imagen pública que proyecta. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace a Kerem Bürsin tan fascinante. No es solo un rostro bonito, es un hombre con una mente brillante, un corazón sensible y una pasión por la vida que lo impulsa a explorar nuevas facetas de sí mismo. Y gracias a Ande Erçel hemos podido conocer un poco más de ese Kerem oculto, ese Kerem que no vemos en la pantalla, pero que es igual de cautivador y encantador. Y hasta aquí llegamos con esta exclusiva sobre Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje al interior de su personalidad, de estas revelaciones de Ande Erçel que nos muestran un lado diferente de este talentoso actor. Sin duda, Kerem es mucho más que un galán de telenovela, es un hombre con muchas facetas y un gran potencial. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Aprendimos que Kerem es un apasionado lector, un amante del arte, un hombre sensible y empático, con un gran sentido del humor y un talento oculto para la cocina italiana. Ande Erçel nos reveló que Kerem es mucho más que la imagen que proyecta en la pantalla, que es un hombre auténtico, genuino y fiel a sus principios. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta información jugosa y reveladora. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos sanos y curiosos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando las mejores exclusivas y a traerles contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin? ¿Se imaginaban que Kerem tenía estos talentos ocultos? ¿Cuál fue la faceta de Kerem que más les sorprendió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Los estaré leyendo y respondiendo a la mayor brevedad posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tengo preparadas para ustedes. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque tengo más jugosidad para compartir. Ahora que hemos desentrañado algunas de las facetas ocultas de Kerem Bürsin, vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas. Porque aquí no nos conformamos con lo superficial, queremos llegar hasta el fondo del asunto. Asterisco asterisco Kerem, el ratón de biblioteca, un amante de la literatura y el conocimiento asterisco asterisco. Ande no se equivocaba al decir que Kerem es un devorador de libros. Su pasión por la lectura es algo que va más allá de un simple pasatiempo. Es una necesidad, una forma de alimentar su mente y de expandir sus horizontes. Pero, ¿qué tipo de libros le gusta leer a Kerem? Pues mis chismosos, prepárense porque aquí la cosa se pone interesante.
Según fuentes cercanas al actor, Kerem tiene una predilección por la literatura clásica, especialmente la literatura rusa. Le encanta sumergirse en las profundidades de las obras de Dostoyevsky, Tolstói y Chejov. Se dice que ha leído Crimen y Castigo varias veces y que es capaz de recitar fragmentos de Guerra y Paz de memoria. Imagínense la escena. Kerem, sentado junto a la chimenea, con un libro de Tolstói en sus manos, recitando pasajes épicos con una voz profunda y seductora. De infarto. Pero su amor por la literatura no se limita a los clásicos rusos. También le encanta la poesía, especialmente la poesía de Rumi y Khalil Gibran. Encuentra inspiración y consuelo en sus versos y a menudo los comparte con sus amigos y familiares. Además, Kerem es un gran aficionado a la filosofía. Le gusta leer sobre las grandes preguntas de la existencia, el sentido de la vida, la moral y la ética. Se dice que es un gran admirador de Nietzsche y Sartre, aunque también disfruta leyendo a filósofos más contemporáneos como Yuval Noah Harari y Slavoj Žižek. Esta pasión por el conocimiento y la lectura no solo le sirve como entretenimiento, sino que también le ayuda en su trabajo como actor. Kerem utiliza sus conocimientos sobre literatura, filosofía e historia para enriquecer sus personajes y darles mayor profundidad y complejidad. De hecho, algunos directores y guionistas con los que ha trabajado han elogiado su capacidad para comprender a sus personajes a un nivel profundo y para aportar ideas innovadoras y creativas a sus interpretaciones. *** Kerem, el cinéfilo empedernido, un apasionado del séptimo arte ***. Como ya les conté, Kerem no solo es un amante de la literatura, sino también del cine. Le encanta ver películas de todo tipo, desde los grandes clásicos del cine mudo hasta las últimas producciones de Hollywood. ¿Pero cuáles son sus películas favoritas? Pues, aquí va otra exclusiva. Se dice que Kerem es un gran admirador de directores como Stanley Kubrick, Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Le encanta la complejidad y la originalidad de sus películas y se deleita analizando cada detalle de sus obras. También es un fanático del cine independiente y del cine de autor. Disfruta descubriendo nuevos talentos y nuevas historias y se siente atraído por las películas que desafían las convenciones y que exploran temas profundos y controvertidos. Además de ver películas, Kerem también disfruta escribiendo guiones y dirigiendo cortometrajes. De hecho, ha participado en varios proyectos cinematográficos independientes y ha recibido elogios por su creatividad y su talento. Se dice que sueña con dirigir su propio largometraje algún día, y que está trabajando en varios guiones que espera poder llevar a la pantalla grande en el futuro. Así que, mis chismosos, estén atentos porque pronto podríamos ver a Kerem Bürsin detrás de las cámaras. *** Kerem, el alma sensible, un corazón empático y compasivo ***. Ande no se equivocaba al destacar la sensibilidad de Kerem. Detrás de su imagen de chico duro y carismático, se esconde un hombre con un corazón enorme, capaz de sentir empatía por los demás y de preocuparse por el bienestar de quienes lo rodean. Kerem es un gran defensor de los derechos humanos y de los derechos de los animales. Participa activamente en campañas de concienciación sobre temas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y el maltrato animal. A menudo utiliza sus redes sociales para denunciar injusticias y para promover causas sociales. Además, colabora con varias organizaciones benéficas y dona parte de sus ingresos a proyectos que ayudan a personas necesitadas y a animales abandonados. Esta sensibilidad y este compromiso social no son solo una pose para las cámaras. Son parte integral de su personalidad y de sus valores. Kerem realmente se preocupa por el mundo en el que vivimos y quiere hacer todo lo posible para hacerlo un lugar mejor. Y eso, mis chismosos, es algo que lo hace aún más admirable y atractivo. *** Kerem, el rey del humor, un maestro del sarcasmo y la ironía ***. Si hay algo que caracteriza a Kerem es su gran sentido del humor. Siempre está dispuesto a hacer reír a los demás con sus ocurrencias y su sarcasmo. Tiene un don especial para ver el lado cómico de las cosas y para convertir situaciones tensas y difíciles en momentos divertidos y relajados. Su sentido del humor no es ofensivo ni hiriente. Es más bien un humor inteligente y sutil, que se basa en la ironía, la exageración y la autocrítica. A menudo se burla de sí mismo y de sus propias limitaciones, lo que lo hace aún más cercano y accesible al público. En el set de Senkalkam, Kerem era conocido por ser el alma de la fiesta. Siempre estaba contando chistes, imitando a sus compañeros y haciendo bromas pesadas. Se dice que era capaz de levantar el ánimo de todo el equipo incluso en los días más difíciles y que su presencia era fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. *** Kerem, el chef secreto, un maestro de la cocina italiana, y más ***. Y llegamos a la revelación más sorprendente de todas: Kerem es un excelente cocinero. ¿Quién lo hubiera imaginado? El galán de telenovela, el chico cool y carismático, resulta ser un chef experto en la cocina italiana.
Según Ande, Kerem tiene una mano especial para la cocina. Le encanta experimentar con nuevos ingredientes y nuevas recetas y siempre sorprende a sus amigos y familiares con sus creaciones culinarias. Su especialidad es la cocina italiana, pero también le gusta cocinar platos de otras culturas, como la cocina turca, la cocina mexicana y la cocina asiática. Se dice que Kerem es un perfeccionista en la cocina. Le gusta cuidar cada detalle, desde la selección de los ingredientes hasta la presentación del plato. Se toma muy en serio su papel de chef y se esfuerza por ofrecer a sus comensales una experiencia gastronómica inolvidable. Pero, ¿cómo aprendió Kerem a cocinar? Pues, aquí va otra exclusiva. Resulta que Kerem aprendió a cocinar de su abuela, quien era una excelente cocinera. De niño pasaba horas en la cocina observando a su abuela mientras preparaba sus platos favoritos. Aprendió de ella los secretos de la cocina tradicional turca y la pasión por la buena comida. Con el tiempo, Kerem fue desarrollando su propio estilo y su propia técnica. Empezó a experimentar con nuevos ingredientes y nuevas recetas y a adaptar los platos tradicionales a su propio gusto. Hoy en día, es un chef experto y creativo capaz de sorprender a los paladares más exigentes. *** Más allá de la pantalla, el Kerem Bürsin íntimo y personal ***. Después de todas estas revelaciones, queda claro que Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor de telenovelas. Es un hombre complejo y multifacético.